Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tocar el tema Las grandes civilizaciones clásicas de la antigüedad, tema 4 del curso de Historia Universal. En este tema nosotros vamos a analizar el proceso histórico, orígenes, apogeo y década de la civilización clásica de la antigua Grecia. Además vamos a identificar las características de la economía, de la sociedad y organizaciones políticas de Grecia, en este caso de Atenas y Esparta. Ahora, nosotros en este caso sabemos que en la antigua Grecia sentó las bases de la civilización occidental. Los griegos fueron grandes innovadores en infinidad de campos, pero sobre todo en política, filosofía y arquitectura. Y son muchos los que piensan que en las artes y en la escultura no han podido ser superados. Bueno, ese es el pensamiento que tienen. En cuanto a los deportes, celebraban cada 4 años los llamados Juegos Olímpicos, que hasta hoy se conmemoran. Pero a pesar de su sofisticada civilización, no se diferenciaban mucho de sus contemporáneos en cuanto sostenían una sociedad esclavista, donde la mujer estaba relegado a un plano inferior. La historia demuestra que los griegos pasaban más tiempo en guerra que en paz, y eso sería una de las razones para su decadencia, siendo absorbidos por el Imperio Romano en el siglo II a.C. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en todas estas características de esta antigua Grecia, que presta atención al tema que vamos a tocar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes que crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver
En la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. En esta diapositiva nosotros vamos a hablar acerca de los orígenes de Grecia. Grecia se va a dividir, para empezar, en dos civilizaciones, la civilización del Egeo y la civilización helénica. Nosotros el día de hoy, en el tema de las grandes civilizaciones, vamos a estudiar solo la civilización del Egeo. Ya en la siguiente clase hablaremos sobre la civilización helénica. En la civilización del Egeo tenemos aquí 4 etapas. La primera es la civilización creto-minoica, donde nace la leyenda del Minotauro. Luego tenemos en la civilización micénico o creto-micénico. En este periodo se da la invasión de los aqueos. Y recuerda que estos aqueos van a permitir o van a introducir lo que viene a ser las armas de bronce y los carros de guerra. Luego tenemos la época oscura. En la época oscura se da la formación de las principales polis, entre ellas Esparta y Atenas. En este periodo se inicia un proceso de expansión y colonización que se extenderá, en este caso, por un espacio de 2 siglos. Esto debido a los grandes disturbios que daban las llamadas polis. Luego tenemos, como les dije, la civilización helénica, que vamos a hablar, en este caso, de la época clásica y la época macedónica, pero eso será la próxima clase y a ese tema le vamos a complementar el Imperio Romano. El medio geográfico. En el medio geográfico, nosotros vamos a ubicar lo que viene a ser Grecia. La civilización griega se ubicó en la península. ¿De dónde? ¿Cómo se llama la península? La península de los Balcanes, al sureste de Europa. Es una región accidentada donde podemos distinguir 3 sectores: la Grecia continental, la Grecia peninsular y la Grecia insular, que son los archipiélagos. En la Grecia continental estaba conformada por las regiones del Epiro, Tesalia, Beocio, entre otras. En la Grecia peninsular, en este caso, sobresaliendo al sureste el África. En la Grecia insular, que son los archipiélagos, destaca sobre todo, estas islas se encuentran alrededor del mar Egeo. Acá destaca lo que es la isla de Creta, que es considerada la cuna de la civilización, Lesbos, Tera, Rodas, entre otros. Ahora, en cuanto a los orígenes de la civilización del Egeo, ahí tenemos la primera civilización, la civilización cretense o minoica, y luego la civilización micénica o cretomicénica. La civilización cretense o minoica se ubicó o se desarrolló en la isla de Creta, como puedes ver aquí en nuestra imagen. La isla de Creta fue descubierta por Arthur Evans. Las ciudades principales son Cenosos, Faestos, Maya, Agia. Todas estas ciudades actuaban como centros de intercambio comercial y algunos almacenaban y redistribuían alimentos. Su forma de gobierno es la llamada talasocracia, que es un gobierno de mano, se dedicaban al comercio. La economía, podemos decir, si era un gobierno de la talasocracia, entonces su forma, en este caso su economía, era un comercio marítimo y desarrollaron también lo que viene a ser la agricultura. La forma de la escritura es una lineal A que hasta la actualidad no se ha descifrado. Y en su mitología tenemos la leyenda de Teseo y el Minotauro. ¿Cómo llega a fin esta civilización? Posiblemente a un desastre natural producto de la erupción del volcán Santorín en la isla de Tera, que afectó considerablemente a la ciudad de Creta. Tenemos también a la civilización micénica o cretomicénica, que va desde el año 1600 a 1100 a.C. ¿En qué consistió esta civilización? Los primeros habitantes de Grecia, los pelasgos, fueron invadidos en el segundo milenio a.C. por los aqueos, pueblo indoeuropeo que utilizaba armas de bronce y carros de guerra. Este pueblo era proveniente de Europa Central. Durante 400 años aproximadamente, se dedicaban a asimilar la civilización cretense, enriqueciéndose con su bagaje cultural. ¿Dónde se encuentra ubicada esta civilización? Esta civilización se encuentra ubicada aquí, en la península del Peloponeso. El descubridor es Heinrich Schliemann.
Las ciudades principales. ¿Quiénes eran las ciudades principales del Peloponeso? Tenemos a Micenas, Tirinto, Argos. Las grandes distancias entre las ciudades sugieren que cada palacio era independiente. Una forma de gobierno era el gobierno de la aristocracia militar, que era dirigido por un rey llamado Guanax. En la economía era la misma que la civilización cretense, se dedicaba a lo que viene a ser, en este caso, a la agricultura. La forma de escritura era la lineal B. Recuerda que la cretense es la lineal A, la micénica es la lineal B, que fue descifrada por Michael Ventris en el año de 1952. Los hechos más importantes fue la guerra de Troya. Esta guerra es la figura central de la época grecolatina, que fue narrada en un siglo de poemas de los cuales solo han llegado intactos la Ilíada y la Odisea de Homero, que ustedes ya conocen esas obras. Fin de este gobierno, esta civilización llega a su fin en el año 1100 a.C., debido a la invasión de los pueblos indoeuropeos. ¿Quiénes son esos pueblos? Los dorios, los jonios y eolios, conocidos también como helenos. Jóvenes, entonces estas son las dos civilizaciones, cretense y la micénica. La época oscura, el surgimiento de las poleis o polis. A partir del siglo VIII a.C., el fenómeno social y político más importante fue la formación de las llamadas poleis. ¿Y qué eran estas poleis? Eran ciudades-estados con autonomía política, una economía llamada autarquía y sobre todo una autonomía religiosa. Alcanzó su forma definitiva en el siglo VII a.C. Socialmente, dentro de una polis, la célula básica era el oikos. ¿Quién era el oikos? Era la unidad económica compuesta por familiares y grupos de personas que dependían de él. La agrupación de varias oikos configuraba un genos, que era el gen, conjunto de familias con antepasados comunes y raíces en la misma zona. Dentro de los genos, en situación de dependencia, quedaban muchos hombres libres. En cuanto a la época arcaica, expansión y colonización griega, el exceso de la población, los disturbios de las poleis y sobre todo los intereses económicos hicieron que a partir del año 750 a.C. se iniciara un proceso de expansión y colonización que se extendiera por el espacio de más de 2 siglos. En este caso que podemos concluir que fueron surgiendo nuevas ciudades a lo largo del mar Mediterráneo, que serían creadas a imagen y semejanza de las polis griegas. A mediados del siglo VII a.C., el gobierno aristocrático se impuso progresivamente sobre la monarquía. De esta manera, el poder político pasó a manos de la asamblea, y estas asambleas estaban formadas por representantes de las familias locales más influyentes y más ricas. Entonces, en eso consistió la época arcaica y de expansión. Ahora, ¿nosotros qué podemos decir acerca de las polis griegas? Las polis que se desarrollaron en este caso en la península del Peloponeso y en la península del Ática son los siguientes. En la del Peloponeso estaba la polis de Elida, Mesenia, Laconia, Arcadia y Esparta. En la península del Peloponeso la más importante era Esparta. En la península del Ática solo tenemos en este caso la polis de Atenas. Todas estas polises que se desarrollaron en Grecia empezaron a hacerse, en este caso, las más poderosas de esa época era la polis de Esparta y la polis de Atenas, que vamos a ver que posteriormente estas dos polis poderosas van a enfrentarse. En esta diapositiva nosotros podemos apreciar un pequeño cuadro donde vamos a definir las principales características de estas dos polises, la de Esparta y la de Atenas. La ubicación sencilla. Tú ya sabes que la de Esparta se encuentra en la península del Peloponeso, ya te mostré en el mapa anterior, y la de Atenas, la polis de Atenas, en la península del Ática. ¿Quiénes son los fundadores? Fácil. De Esparta los fundadores son los dorios y de Atenas los jonios. Los principales dioses tenemos
al de Esparta, a Ares, el dios de la guerra, Heracles, el héroe de la fortaleza física. Tenemos en Atenas, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, y el dios del mar llamado Poseidón. En la economía, bueno, Esparta desarrolló lo que viene a ser la agricultura, pero Atenas realizó lo que es el comercio debido a la posición estratégica donde se encontraba. En la sociedad, la pirámide social estaba dividida de la siguiente manera. En este caso los espartiatas, que eran los descendientes, ellos son los que dirigían esta sociedad, eran los descendientes directos de los dorios y en este caso eran ciudadanos poseedores de todos los derechos políticos y sociales. Los periecos, quien pertenece en este caso a los llamados periecos, eran hombres libres que llegaron a la polis luego de su fundación, por lo que eran considerados como extranjeros. Y los llamados hilotas. Los hilotas eran la fuerza de trabajo esclava. Ahora, vamos a ver a la pirámide social de los... Tenemos a los eupátridas. ¿Quiénes eran los eupátridas? Eran los descendientes de los jonios y únicos considerados como ciudadanos. Los demiurgos, pobladores de la ciudad sin derecho político y principalmente artesanos. Los metecos eran hombres libres considerados como extranjeros. Mira, los metecos y los periecos tienen la misma definición, pero aquí no, lo único que va a variar son los nombres. En los de Esparta vienen a ser en este caso los periecos y de Atenas los metecos. Tenemos los doulios. ¿Quiénes eran los doulios? Eran esclavos destinados a la producción manufacturera. Jóvenes, no se vayan a olvidar entonces esos datos acerca de los principales fundadores. ¿Y nosotros qué más podemos decir? A ver, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, con respecto, y no lo he colocado, pero lo voy a explicar, con respecto al gobierno. Los gobiernos, en este caso, en Esparta, era una aristocracia militar. Tenía la llamada diarquía, que era el gobierno de dos reyes. Estaba conformado por una gerucia, y la gerucia era una asamblea de 28 ancianos. Tenía su apeya, que también era una asamblea de ciudadanos, y los éforos era un grupo de 5 magistrados que se encargaban de supervisar los funcionarios, en este caso a los funcionarios del Estado. También tenemos en este caso al gobierno ateniense. ¿Cómo era el gobierno de los atenienses? Muy fácil. En este caso, entre las instituciones democráticas destaca la bule, que era el Senado. Luego tenemos la eclesía, que era la asamblea de los ciudadanos, los aerópagos, que era el tribunal aristocrático, y por último tenemos el tribunal de los eliastas, que era un juicio popular. Recuerda que en Atenas se va a dar la evolución de la monarquía a la democracia, o sea que la democracia nace en Atenas. En cuanto a los reformadores, bueno, un reformador en Esparta podemos tener a Licurgo. ¿Qué es lo que hizo Licurgo? Impulsó una educación militar. En los atenienses tenemos, por ejemplo, a Dracón, con el creador del primer código escrito. Luego tenemos a Solón, que es el creador de la bule, o también llamado Senado, y Clístenes, que estableció la democracia en Atenas. Entonces, estos son los principales puntos acerca de las características más resaltantes de los espartanos y de los atenienses. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienes que recordar aquí, jóvenes? Vamos a hablar acerca de la evolución política de Atenas. Entonces, tú tienes que recordar cuál es ese proceso o esa evolución de la política ateniense. Tenemos aquí la de monarquía, aristocracia, timocracia, tiranía y democracia. La monarquía va a destacar el poder del rey, también llamado basilios, etapa en la cual se confunden las leyendas de Teseo y el Minotauro con la unificación de Ática. Luego tenemos la aristocracia, destaca Dracón, literalmente el gobierno de los mejores o gobierno de los nobles. Dracón va a promulgar en este caso el primer código escrito de Atenas. Luego tenemos a la timocracia, donde destaca Solón. Solón, ¿en qué consiste? Es un sistema basado en la renta del suelo y la producción. La renta del suelo y la producción. Esto fue desarrollado por Solón hacia el año 594 a.C. Solón abolió la esclavitud por deudas y convirtió a la sociedad ateniense en 4 grupos sociales. Luego tenemos la tiranía, donde destaca Pisístrato, etapa de florecimiento económico y cultural. Favoreció al campesino mediante una reforma agraria, mejoró el peso de la moneda e impulsó las grandes obras públicas. Y la democracia destaca Clístenes. Tras la expulsión de los tiranos, se impuso una democracia
en el año 509 a.C. Este sistema se basaba en la isostemia. ¿Qué es isostemia? La igualdad de derechos para todos los ciudadanos. No se vayan a olvidar entonces, jóvenes, acerca de la evolución política ateniense. De igual manera, les invito a que lean las lecturas pendientes que tienen en el libro y que refuercen este tema. Jóvenes, entonces conmigo será hasta la tarde. Gracias.